La vida está llena de momentos, pero hay unos que marcan realmente la diferencia. Son esos instantes en los que la presencia de Dios nos toca, nos transforma y nos desafía a vivir de manera diferente. Esto es Momentos con Dios, un lugar para profundizar y fortalecer nuestra fe. Bienvenidos a la segunda temporada. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber dónde iba. Gloria a Dios. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Cristo, venimos ante tu presencia, Señor, y te damos muchas gracias, Dios Todopoderoso. Agradecemos a ti, Dios mío, esta oportunidad que nos das de poder estar aquí en tu casa y también ahora, Dios, de poder oír tu palabra, de poder escuchar, Señor mío, este mensaje. Te rogamos en el nombre de Jesucristo que tú bendigas, Señor, nuestra vida, que tú nos hagas, Señor mío, escuchar tu palabra, Señor mío, con atención, Padre eterno, y así también, Dios mío, pues la pongamos por obra, Dios Todopoderoso. Mira, Dios eterno, te damos gracias porque tú has traído, Señor, nos has traído, Padre, a tu casa, pero ahora, Dios mío, también, Padre mío, ayúdanos a disponer nuestro corazón, Padre, para este momento y que podamos, Dios mío, gozarnos en ti, Dios, en tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor. Gloria a Dios. Abraham, hermanos, cuando hablamos del patriarca Abraham, él es considerado el padre de la fe entre los creyentes, hermanos, y con justa razón se le conoce así, pues desde que Dios le habló con él, no dudó él en abandonar todo para obedecer a nuestro Dios, ¿verdad? Abraham y su esposa, en este caso Sara, vivieron el gran milagro de ser padres de Isaac cuando ya eran muy ancianos, ¿verdad? Dice la Escritura que ya pues 100 años ya prácticamente, y su fe, hermanos, fue probada varias veces, la fe de Abraham, pero nunca dudó de que fiel era Dios para cumplir todas las promesas que él le había hecho. La fe de Abraham, hermanos, es un testimonio que ha trascendido por muchas generaciones y nos enseña su total dependencia a la fidelidad de Dios, hermanos. Abraham, hermanos, también nos enseña a confiar en Dios incluso cuando la realidad parece contradecir la promesa que Dios nos hace. La fe, hermanos, de Abraham no solo trajo bendición a su vida, porque, hermanos, teniendo fe en Dios, Dios bendice a ese que tiene fe, y por supuesto que Abraham tenía fe y Dios bendijo su vida, pero no solamente fue bendecida su propia vida de Abraham, sino que a cada familia de la tierra fue bendecida o es bendecida a causa de la fe de Abraham. Abraham, hermanos, fue el hombre elegido por Dios para traer a Jesús a esta tierra a través de su linaje. Y esto podemos verlo, por supuesto, en Gálatas, en el capítulo número 3, en el versículo 6 a el versículo número 9, la palabra de Dios nos dice, nos enseña, ¿verdad? Y dice así la Escritura, dice la Biblia: como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia. Sabéis, por tanto, dice, que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la Escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Gloria a Dios. Luego los de la fe son benditos con el creyente Abraham. Gloria a Dios. Así que esta bendición nos alcanzó hasta nosotros. Bendito sea el Señor. Y hermanos, la fe de Abraham, hermanos, es una fe muy grande que ha traído bendición a nuestra vida, hermanos. Veamos, por ejemplo, en este caso entonces esas características, hermanos, principales de Abraham. De esa fe, hermanos, que podemos nosotros considerar la fe en las promesas de Dios, la fe en las promesas.
Y bueno, tenemos las características de Abraham, hermanos. ¿Cómo era Abraham, hermanos? Abraham, en primer lugar, tenemos que era obediente. ¿Cómo era Abraham, hermanos? Era obediente Abraham, hermanos. En varias ocasiones, hermanos, Abraham obedeció lo que Dios le dijo que debía de hacer. Dejó su patria. Podemos verlo allí en Hebreos, en el capítulo 11, versículo 8, donde dimos lectura al principio, ¿verdad? Y que la palabra de Dios, por supuesto, dice ahí en Hebreos 11, 8, en su primera parte de este versículo, nos dice así: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad. Así que dice aquí, siendo llamado, obedeció, hermanos. En primer lugar, tenemos nosotros, hermanos, la característica, creo yo, la principal característica de Abraham, la obediencia. Y él obedeció a Dios en todo lo que Dios le pedía que hiciera o que diera. Él fue obediente, dejó su patria. Dice la palabra de Dios en el versículo que leímos, no sabía dónde iba, hermanos, pero aún así dejó su patria. Y hermanos, ¿alguno de ustedes se atrevería a dejar ciertas cosas sin saber lo que ha de acontecer más allá? Lo que ha de acontecer en un tiempo futuro, en un tiempo posterior. Creo que muchos no están dispuestos a hacerlo. En este caso, si preguntásemos nosotros, ¿queremos la bendición de Abraham? Por supuesto, todo mundo quisiera la bendición de Abraham, pero Abraham era un hombre obediente, hermanos, que si fue bendecido por el Señor es gracias a la fe que mostró a través de la obediencia. No sabía dónde iba, dijimos, pero aún así él obedeció. No entendía muchas cosas, pero él obedeció. Él no cuestionó, él no dijo, ¿por qué yo, Señor? Hay otros más, ¿por qué no escoges a otro? ¿Por qué no escoges a fulano, a perengano? ¿Por qué a mí? Él no cuestionó, aunque no entendía, aunque no sabía, él simplemente obedeció, porque a Dios él sabía, había que obedecer. Y obedecer, hermanos, siempre traerá buenos resultados a nuestra vida. Abraham nos enseña esto. Es una fe, hermanos míos, que se traduce, o una fe que se demuestra a través de la obediencia. No es a través de palabras. Podemos hablar mucho de la fe, podemos nosotros ilustrar la fe, podríamos, hermanos, hacer muchas cosas respecto a la fe, hermanos, pero no se trata de una fe ficticia, no se trata de una ilustración de fe, no se trata, hermanos míos, solo de una cosa figurativa, sino de algo real, algo que debemos demostrar, y se puede demostrar, Abraham nos dice, a través de la obediencia. Entonces, él no cuestionó. En algún momento, ¿verdad?, podemos nosotros decir, en este caso, nos toca algo o tenemos que hacer algo, y de pronto, hermanos, hay quienes cuestionan, hay quienes no quieren hacerlo, hermanos. Buscan excusas, buscan pretextos, hermanos, y no obedecen, hermanos. Les decía a ustedes que cuando una de mis niñas era chiquita, era pequeña, en una ocasión cuando estábamos sentados a la mesa y de pronto, bueno, pues ella es muy ocurrente, y ella entonces un día se quedó así como en silencio, y de pronto ella dice: cuando yo sea grande, yo voy a ser pastor. Le digo: qué bien, qué bueno, le digo que quiera ser pastor. Y ya entonces mi esposa le pregunta: ¿y por qué quieres ser pastor? Y ella dice: bueno, pues es que, pues yo quiero ser pastor porque yo quiero ser, porque yo veo a mi papá, él manda a todos y todos le obedecen.
Y bueno, yo solamente me sonreí y le dije, así se ve, hija, así se ve. Pero no todos obedecen. Y entonces en este caso tenemos nosotros, muchos cuestionan, no obedecen. Y en este caso tenemos nosotros que Abraham no era así, Abraham obedecía. Abraham, hermanos, él simplemente, hermanos, aunque no sabía dónde iba y aunque no entendía muchas cosas, pero él dejó todo porque Dios se lo dijo y obedeció. Entonces, hermanos, tenemos nosotros, hermanos, que la principal característica de Abraham es que era obediente. Su fe la demostró a través de la obediencia. Pero hay algo más de Abraham. En el versículo 9 nos habla precisamente que no se aferró a lo terrenal. Fíjense lo que dice el versículo número 9. Dice así: por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Hermanos, él no se aferró a lo terrenal, hermanos. Eso es vivir por fe, hermanos. Porque cuando alguien vive por fe, cuando alguien aprende a vivir por fe, hermano, en este caso, hermanos, para él lo principal no es lo terreno. Para ella, para él, lo principal, lo primordial, lo que tiene más peso, no es lo terrenal. Lo terrenal sabemos nosotros que es solamente temporal y pasajero. Háblese de lo que sea, hermanos, pero solo es temporal y es pasajero. Abraham nos demuestra que, hermanos, vivir en fe es no aferrarse a lo terrenal, no aferrarse a aquello que no vale la pena. Era un hombre rico que podía construir, hermanos. Era un hombre rico que podía establecerse, pero no lo hizo porque su mirada estaba puesta en la eternidad, hermanos. Él, hermanos, su mirada, su fe, su anhelo, su devoción era lo eterno, lo porvenir, gloria a Dios. Y hermano, en algún momento les he dicho, hermanos, hay gente que vive como si fuese a vivir su eternidad aquí en esta tierra, hermanos, como si fuese a ser eterno en esta tierra. Pero nosotros sabemos que en esta tierra no somos eternos. Dios no nos ha prometido una vida eterna aquí en la tierra. Él nos ha prometido una vida eterna allá en el reino de los cielos donde está Él. Esta tierra, hermanos, es pasajero y querramos o no, hermanos, un día no estaremos aquí. Si nos aferramos a lo material, descuidamos lo espiritual. Y si descuidamos lo espiritual, ¿cuántas veces ha habido gente así? Que ha descuidado lo espiritual, que ha tenido en poco lo espiritual y se ha perdido su vida, ha perdido su fe, ha perdido el camino, hermanos. En este caso se aferra a lo terrenal como el trabajo, las cosas materiales, la economía, el dinero. Y ya lo dijo el Señor, el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual, dice la Escritura, anhelando algunos, dice, se desencaminaron de la fe, perdieron la fe y ya no supieron por dónde ir. El dinero los cegó, la economía los cegó. Y de eso, hermanos, tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Tenemos a el joven rico que no quiso deshacerse de esas riquezas, de las cosas materiales. O como aquel otro hombre que había almacenado tantas cosas, pero no había atesorado en su vida espiritual nada. Así que, hermano, la fe, hermanos, un hombre de fe es aquel que demuestra que todo lo terreno pasa a ser, pasa a segundo término o tercero, pero no en primer lugar, porque en primer lugar está Cristo para él, para ella, gloria a Dios. Y entonces busca a Dios, busca su presencia, lo busca a Él, gloria a Dios, porque lo terreno, hermanos, es pasajero. Así nos lo demuestra Abraham. Pero hay algo más, hermanos, que también podemos ver en la vida de Abraham.
En el versículo 10 nos aclara precisamente que para él lo más importante era lo espiritual, como ya estamos viendo. El versículo número 10 dice: porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Por eso entonces, hermanos, tenemos nosotros que eran hombres de fe, héroes de la fe. ¿Por qué se les llama héroes de la fe? Porque ellos, hermanos, esperaban. Y hermanos, en Dios esperaban lo espiritual. Y hermanos, héroes porque vencieron, hermanos, vencieron la tentación, vencieron la avaricia, vencieron todo lo que este mundo ofrece. Ellos lo vencieron. Podían tenerlo, sí, algunos lo tuvieron, como Abraham, tuvo riqueza, pero eso no era lo primordial para él. Para él lo más importante era lo espiritual, gloria a Dios. Y cuando nosotros podemos crecer espiritualmente, podemos crecer en todas las demás áreas. Lo dijo un día, precisamente, se dice la Escritura: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como tu alma está en prosperidad. Es que si el alma prospera y si prosperamos espiritualmente, todo lo demás, hermanos, viene por añadidura, dice la Escritura. Todo lo demás, hermanos, el Señor lo va a ir añadiendo a nuestra vida, y entonces prosperaremos espiritualmente, pero prosperaremos también en todas las demás áreas, hermanos. Para Abraham lo más importante era lo espiritual. Eso es vivir en fe. Esto es realmente un hombre de fe que se enfoca en lo espiritual sin importarle lo demás. Sabe que de lo demás Dios se va a encargar. Dios va a obrar, gloria a Dios. Pero tenemos que hacerlo así, hermanos. Tenemos que vivir en fe, igual que Abraham. Y otra característica que podemos ver en Abraham es la que dice ahí: no le negó a Dios lo que el Señor le pidió. En el libro del Génesis, ¿verdad?, la palabra del Señor nos demuestra que Él ofreció a Isaac su hijo, ¿verdad? A Isaac su hijo lo ofreció. En este versículo, en este mismo libro también, solamente que en el versículo número 17, dice el versículo 17 en su primera parte, dice así: por fe ofreció Abraham a Isaac, gloria a Dios. Por fe ofreció Abraham a Isaac. Así que, hermanos, no le negó a Dios lo que Dios le pidió, hermanos. Ofreció a Isaac su hijo. El uso del verbo en pasado que dice ofreció, porque así dice la Escritura: por fe ofreció. Está en tiempo pasado, y esa frase ofreció indica que en lo que respecta a Abraham, el sacrificio fue completado. Él se lo dio. En su voluntad y en su propósito, Él realmente ofreció a su hijo. Aunque usted y yo sabemos que en el momento, dice la Escritura, cuando Él iba ya a sacrificar a su hijo, en ese momento Dios habló con él diciendo: detente, que yo sé que tú no has rehusado a tu hijo, no me lo has negado, detente, le dijo. Entonces, en este caso tenemos nosotros que Isaac ofreció a su hijo, hermanos. Y dice el versículo 17 en su segunda parte, también podemos ver que Abraham fue probado, porque, hermanos, no solamente es cuestión de ofrecer, que de alguna manera algunos no ofrecen a Dios, hermanos, no ofrecen a Dios. ¿Cuántos miembros, por ejemplo, de la iglesia hay en esta iglesia, hermanos? Y ya en algún momento les decía, se dice miembros activos, así se les conoce, miembros activos. Pero yo siempre he dicho miembros en plena comunión, porque de pronto activos está bien, pero ¿activos en qué? En este caso. Y cada uno tiene que considerar eso, hermanos, porque de pronto, hermanos,
puede decir, ¿verdad? En algún momento alguien decía, pastor, es que usted no nos pone, hermano. Mire, hermano, algunos se ponen y no quieren, hermanos. Y a otros, hermanos, no hay necesidad de ponerlos. Uno ve, hermano, la necesidad y uno lo hace, hermano. Y a veces, hermanos, hasta el tiempo falta para poder obrar y para poder hacer, hermanos, sí, pero, hermano, el que quiere hacerlo, lo hace. El que no quiere, no lo hace, aunque se le ponga. Entonces, hermanos, tenemos nosotros, le ha dado usted a Dios sus talentos, sus dones, le ha dado su tiempo, le ha dado, hermanos, sus conocimientos, le ha dado al Señor, o solamente espera que otro venga y lo haga, que otro se levante y lo haga. Hermano, eso es triste, hermanos, porque Dios nos ha llamado no para ver pasar la historia, sino para que nosotros seamos parte de la historia, hermanos. Entonces, hermanos, ya en varias ocasiones les he hablado sobre esto, hermanos. Por ejemplo, Dios puede hacer los milagros completamente, hermanos, Él lo puede hacer. Eso lo ha demostrado una y otra vez, pero la pregunta es, ¿por qué muchas veces Dios no lo hace? Porque Él quiere que nosotros seamos parte de sus milagros, que nosotros, hermanos, formemos parte de sus milagros. Como cuando aquella ocasión, hermanos, que estaba Lázaro muerto y hermanos, si podía resucitar a Lázaro, ¿acaso no podía mover la piedra? Por supuesto que si podía resucitar un muerto, tenía el poder para resucitarlo, también tenía poder, le sobraba poder para poder mover la piedra. Pero no lo hizo, sino que le dijo a Marta y a los que estaban ahí, quitad la piedra, quiten la piedra. Y era una piedra quizá grande, una piedra, hermanos, no tan fácil de mover, y puede ser que el Señor hubiese dicho, bueno, no se preocupen, lo hago yo, pero Él quiere que seamos parte de sus milagros. Y entonces dijo, quiten la piedra, ustedes quiten la piedra y yo resucito al muerto. Cuando se trató, hermanos, de alimentar a más de 5,000, Él dijo, ¿qué es lo que tienen? Él podía, hermanos, si hizo llover maná del cielo, ¿acaso no podía volverlo a hacer otra vez? ¿Acaso no podría, hermanos, hacer, si hizo salir agua de la peña, ¿acaso no podía Él hacer que de alguna manera pudiera haber pan y alimento para dar de comer a esos 5,000 que estaban ahí? Por supuesto que podía hacerlo, pero hermanos, Él dijo, ¿qué es lo que tienen? Y alguien por ahí dijo, tenemos a un niño que tiene ahí solamente 5 panes y 2 peces. Y entonces Él dijo, tráiganmelos acá. Como diciendo, ustedes pongan el pescado y el pan y yo lo multiplico. Siempre Él anhela que nosotros seamos parte de las cosas. Él no nos va a dar todo, hermano. ¿Qué pasa cuando de pronto, hermanos, un padre le da todo a su hijo, a su hija? Todo, le da todo, le hace todo, hermanos. ¿Qué va a pasar con ese hijo, hermano? ¿Qué va a pasar con esa hija? El asunto es que no se va a hacer dependiente, no va a aprender nunca, siempre va a estar dependiendo de algo. Y si, hermano, un día, hermanos, el padre, la madre ya no está, ¿qué va a hacer de él entonces? Nunca aprendió nada porque siempre le hicieron todo. Uno tiene que enseñarles entonces a valerse por sí mismos, tarde o temprano lo tienen que hacer. Lo mismo entonces, por eso el Señor es que hace exactamente lo mismo. Ustedes pongan esto y yo hago esto. Ustedes pongan los panes y los peces y yo se los multiplico. Gloria a Dios. Ustedes quiten la piedra y yo resucito al muerto, ¿verdad? Y a San Pedro, ¿qué le dijo? Tú caminas sobre la mar, yo te sostengo para que no te hundas. Gloria a Dios. Siempre, hermanos, tenemos que formar parte de las cosas que Dios quiere hacer.
Y es por eso que nosotros, hermanos, tenemos que considerar esto. No le negó a Abraham, no le negó a Dios lo que él le pidió. Y ahora el asunto es, ¿qué es lo que Dios le pide a usted? ¿O qué es lo que Dios te pide a ti? Basta con preguntar, ¿te pide tu tiempo, un poco de tu tiempo? Yo creo que sí. ¿Te pide alabanza, adoración? Sí. ¿Te pide sinceridad? ¿Te pide, hermanos míos, servicio? Te pide tantas cosas, hermanos, pero hermanos, muchos no quieren hacerlo, no han entendido. Ya estoy hablando, hermanos, acerca de tú pon esto, haz esto, yo hago lo otro. Y el Señor en algún momento nos dice también en su palabra, todo lo que hagas prosperará. Pero ¿por qué muchas veces la gente no prospera? Porque no hace, no quiere hacer, quiere que los demás lo hagan. Quiere que Dios lo haga o que otro venga y lo haga, hermanos. Y ese que viene y lo hace, Dios lo bendice y lo prospera. Pero ¿y el otro que no hace, que solo está esperando que todos los demás hagan? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que Dios va a bendecir en su vida? ¿Por qué Dios bendijo tanto a Abraham? Porque Abraham estuvo dispuesto a darle a Dios lo que Dios le pedía. Entonces, hermanos, tenemos nosotros precisamente esto, hermanos. Y Dios nos pide tantas cosas a nosotros, nos pide que evangelicemos, nos pide que, hermanos, que tomemos nuestra cruz y que lo sigamos. Eso hablando espiritualmente, pero físicamente o moralmente nos pide que nos apartemos del pecado, que nos apartemos del mal. Físicamente nos pide tiempo, ya dijimos, nos pide talentos, nos pide dones, ¿verdad? Económicamente también nos pide el diezmo, dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, pero no se quiere hacer, hermanos. Entonces, hermanos, tenemos nosotros que, ¿por qué Dios en este caso no hace llegar la bendición hasta nuestra vida? Porque, hermanos, nosotros, hermanos, no le hemos dado lo que Él nos pide. Y Abraham nos enseña, hermanos, que él no le negó a Dios lo que Él le pidió. Dios le pidió y Él estuvo dispuesto a dar. Ahora, el versículo 17 en su segunda parte, dijimos nosotros, tenemos que era su único hijo. Tenemos aquí la segunda parte, dice, por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, dice. Y aquí encontramos, hermanos, fue probado Abraham. Y algo más que dice el versículo, y ofrecía al unigénito el que había recibido las promesas, hermanos. Así que, hermano, fue probado. Y también nosotros en algún momento seremos probados. Hemos sido probados. Dios nos prueba, hermano. Por ejemplo, Él nos pide, ya dijimos, ya hablamos de cosas que Él nos pide. Y ahí en ese aspecto Dios nos prueba. Estamos dispuestos a hacerlo, estamos dispuestos, hermano. Tenemos nosotros, hermanos. Por ejemplo, hay hermanos que de pronto desaparecen toda la semana, hermanos. Porque de alguna manera argumentan que el trabajo y cuántas cosas, hermanos, pero yo les he dicho a ustedes, por ejemplo, ¿qué puede ser más importante en esta vida, hermanos? Por más que nosotros le busquemos, por donde quiera que le busquemos, no hay nada más importante que Dios. No puede haber, no hay nada. No importa sea lo que sea, no hay nada que tenga más importancia que Dios. Sin embargo, en algún momento se puede decir, bueno, pues a lo mejor este día no pudo porque pues hubo esto que realmente era muy necesario. Bueno, entonces está bien, pero ¿y el otro día? Y llega el otro día, hermanos, y llega otro, y luego el otro, y se pasa toda la semana, y hermanos, la gente sigue igual, hermano. Y el día, hermanos, que llega una necesidad a su vida, hermanos, el día que llega una situación muy difícil a su vida, si es entendido,
De pronto a veces lo vemos en la casa de Dios buscando al Señor y uno dice, no, que no se podía. Qué triste es cuando la gente necesita, hermano, como se dice vulgarmente, que le aprieten las tuercas para que pueda doblar sus rodillas, y uno dice, tan fácil que es doblarlas cuando no hay lágrimas en los ojos. Tan fácil que es doblar las rodillas, hermanos, cuando no hay un gemido en nuestros labios, hermanos. ¿Por qué no se quiere hacer, hermanos? Porque, hermano, no pasamos la prueba. No pasamos la prueba. Aunque Abraham tuvo más hijos, por supuesto, Isaac fue el de la promesa, hermanos. Si hablamos de hijos de Abraham, tuvo un hijo con Agar, su sierva. Antes, por supuesto, de Isaac. Recuerden ustedes que Dios le había prometido que iba a tener un hijo. Dice, yo te haré padre de multitudes. Y como el hijo no llegaba, entonces incluso Sara, su esposa, estuvo de acuerdo que tuviera un hijo con su criada, Agar. Y entonces tuvo a Ismael. Pero eso trajo problemas porque no era de Dios. Cuando las cosas no se hacen conforme a la voluntad de Dios, por supuesto que esto va a traer problemas, aunque de momento se vea que no, pero tarde o temprano va a traer problemas. Y esto trajo problemas porque hubo rivalidad y hubo problemas entre Sara y Agar en su momento. Y Abraham se vio obligado a despedir a Agar junto con su hijo. Los despidió y los mandó al desierto. Así que, hermanos, tenemos nosotros que Abraham tuvo entonces más hijos, y no solamente tuvo a Isaac y a Ismael, como hablamos, sino después de Isaac tuvo otros hijos. En este caso, cuando Sara muere, él se vuelve a casar. Hermanos, y ahora entonces él tiene otros hijos más. Pero aquí en esta parte de Hebreos, en el versículo 17 dice, por fe ofreció a Abraham a Isaac cuando fue probado y ofrecía al unigénito. Y entonces se dice unigénito, no porque él en este caso fuera el único, pero por la fe, en este caso tenemos que este era el único que Dios le había prometido, que Dios le había dado en promesa. Y por eso es que se dice el único. Abraham entonces dijimos tuvo más hijos, pero Isaac fue el de la promesa. Es por eso que se dice el unigénito, y siendo el único se lo entregó al Señor. Y hermanos, de esa manera fue probado, y todos, hermanos, somos probados en algún momento, pero Abraham pasó la prueba. Y ahora la pregunta es, ¿y usted? Yo, cada uno de los que estamos aquí, hemos sido probados en algún momento. La pregunta es, ¿ha pasado usted la prueba? ¿Pasa usted la prueba delante de Dios? Porque no es el todo oír la palabra del Señor, sino obedecer, como vemos en la característica número 1 de Abraham. Así que, hermano, considere eso y medite eso. Vaya usted a su casa esta noche, pero vaya pensando en eso. ¿Pasaré la prueba delante de Dios? ¿O solamente me estoy engañando a mí mismo? Tenemos también el versículo número 19. Nos dice el versículo 19 que él era un hombre de fe. ¿Por qué actuaba así? ¿Por qué esto de ofrecer a su único hijo? ¿Por qué no negarle a Dios algo de lo que él le pedía? ¿Por qué para él lo más importante era lo espiritual y no lo terrenal, hermanos? ¿Por qué él era obediente? Bueno, todas estas características, ¿de dónde venían? Versículo 19 dice, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura, hermano. Era un hombre de fe. Y veamos nosotros cómo empieza diciendo el versículo 19, pensando, hermanos. Él, hermanos, en este caso no era alguien que solamente actuaba por inercia o porque de alguna manera alguien se sentía obligado. No, dice él pensando, dice.
Él se ponía a pensar, él veía las cosas y él de una manera racional, él veía y consideraba y decía, considero que Dios es poderoso. Entonces, en este caso era un hombre de fe que creyó de corazón que Dios podía hacer lo imposible. Por eso dijo, él pensaba y creía que lo que Dios le había prometido, él lo iba a cumplir y que él era poderoso aún para levantar de entre los muertos a su hijo Isaac. Es decir, que él decía, si yo lo sacrifico, no importa. Y él iba pensando, hermanos, en todo el camino, hermanos. Él iba pensando. Él no iba nada más caminando, hermanos, así como zombie. No. Él, hermanos, él iba pensando en todo el camino, en todo el trayecto, iba pensando y él decía, yo sé que Dios puede obrar, puede hacer un milagro. Y si él me lo pide, yo sé que aún después de muerto mi hijo Isaac, Dios tiene poder para levantarlo de entre los muertos y volvérmelo a dar. Gloria a Dios, hermanos. Así de grande era la fe de este hombre. Él creyó de corazón que Dios podía hacer lo imposible, gloria a Dios. Ya estaba muerto, pues Dios lo puede levantar, darle vida otra vez, gloria a Dios. Hermanos, tenemos nosotros entonces, ¿cuánto es que nosotros creemos en Dios? ¿De qué tamaño es nuestra fe? Creemos, hermanos, solo cuando las cosas se pueden ver, pero cuando las cosas no se ven, entonces dejamos de creer. Este era un hombre de fe, hermanos. Y hermanos, además también vemos que era un hombre generoso. Otra característica muy importante. En Génesis capítulo 13, veamos lo que dice ahí Génesis capítulo número 13, en su versículo 8 y versículo 9. Y tenemos nosotros aquí en Génesis 13, versículo número 8 y 9, dice así: entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre mí y ti, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Era un hombre generoso, hermano. Que también aquí, bueno, yo dije generoso porque, hermano mío, se dio el derecho de elegir la tierra a su sobrino Lot. Él le dijo, tú escoge generosamente. Pero, hermano mío, prefirió vivir en paz antes que tener conflicto con la familia. Era un hombre que vivía en paz entonces. Era un hombre, hermanos, que trataba de evitar los problemas. ¿Por qué había tanta bendición en su vida, hermano? Porque él era generoso. Él no decía, escojo lo mejor para mí y lo demás, pues ya para los demás, hermanos. Esta hija que les digo a ustedes, ella es así. Ella, por ejemplo, si partimos algo, un pan, por ejemplo, partimos un pan, ella se espera que todos agarren su parte. Y la que le dejen, esa es de ella. A veces hasta le hemos dicho nosotros, no seas así, no siempre es bueno ser así. Es bueno ser generoso, pero hay ocasiones que no, la gente se aprovecha de ti. Y le hemos dicho, pero ella así es. Y entonces en este caso tenemos que Abraham era un hombre generoso. Él dijo, tú escoge. No interesa si me dejas la menor parte, no interesa si me dejas lo peor, no interesa. ¿Verdad? No interesa. Tenemos nosotros, hermanos, que era un hombre, hermanos, que además de generoso, era un hombre de paz. Un hombre que no era de pleito, un hombre que no buscaba problemas y que estaba en paz con su familia, estaba en paz con los suyos. ¿Por qué Dios lo bendijo tanto, hermano? ¿Y por qué lo consideramos como un hombre de fe, hermano? Porque, hermano, el carácter no se enseñoreó de él, sino que él se enseñoreó de su carácter. Él era un hombre de paz, un hombre tranquilo, ¿verdad? En este caso.
Y podemos hablar mucho acerca de esto, de ser generoso, hermano, porque hoy en día, hermano, es lo que menos existe en la vida de las personas, la generosidad. Pero tenemos algo, por último, hermanos, podemos ver también en Génesis, en el capítulo número 21, hermanos, Génesis capítulo número 21, en el versículo 1 y 2, ¿verdad? Ahí tenemos esta parte de la Escritura, en Génesis 21, versículo 1 y 2, que nos dice de la siguiente manera: y visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y concibió y dio a luz Sara a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había dicho, hermanos. Pero ¿cuál era el tiempo, hermanos? O más bien, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que desde que Dios le había dado la promesa a Abraham y Abraham recibe esa promesa obedientemente, como ya vimos? Pero ¿cuánto tiempo pasó, hermanos? Pasó alrededor, tuvo que esperar 25 años, hermano. 25 años esperó Abraham para que se cumpliera la promesa hecha por Dios, hermanos. Y el Señor dice: al tiempo yo vendré, pero es que al tiempo de Dios era esperar. En el tiempo señalado yo vendré y haré que tengas un hijo. Sí, pero es que ese tiempo señalado todavía falta mucho. Y uno en 25 años, hermano, uno se desespera. Pero Abraham, hermanos, era un hombre paciente, hermano. Una característica de Abraham es que era un hombre paciente, hermanos. 25 años esperó, y esperó con paciencia, hermano. ¿Cuánto tiempo ha esperado usted, hermano, en el Señor? ¿Cuánto tiempo ha esperado usted en Cristo, hermano? Porque hay gente que se desespera, hay gente que llega el momento en que empieza a claudicar, a desesperar y a ponerse, hermanos, histérico, alterado, nervioso, porque no llega la respuesta de Dios, hermanos. No es paciente. Tenemos que aprender a esperar y esperar y esperar. Cuando Abraham, hermanos, fue confrontado con una orden y a la vez con una promesa de Dios que parecían contradecirse estas promesas, porque de pronto, hermanos, Dios le dice: te haré padre de multitudes, pero no tenía hijos. Y esperó 25 años, y después de 25 años, bueno, pues ya se embarazó su esposa. ¿Y cuántos hijos tiene, hermanos? Uno nada más. Y eso de ser padre de multitudes, como que era algo así como que: Señor, tú me dijiste que iba a ser padre de multitudes. Yo pensé que, no sé, de perdida tendría mi esposa Sara unos trillizos de perdida, y que se embarazara así pues cada año para que yo pudiera medio hacer algo. Pero el Señor le dice: te haré padre de multitudes, y se embaraza a su esposa y solo le da un hijo, hermanos. Era como tenía la promesa de Dios, tenía la orden de Dios: deja tu casa, deja tu parentela, deja todo, y yo te voy a hacer padre de multitudes. Era, hermano, tenía la promesa, tenía la orden, pero parece que la promesa y la realidad se contradecían, hermano. Y no había, hermanos, explicación. Pero, hermano mío, hizo lo que todos debemos hacer hoy. Eso es lo que hizo Abraham. ¿Qué hizo? Obedeció la orden de Dios y dejó que Dios se encargara de la promesa. Es como les decía hace un momento, el Señor, por ejemplo, dice: tú quita la piedra, yo resucito al muerto. Tú trae los peces y los panes, yo te los multiplico. Tú caminas sobre el agua, yo te sostengo flotando sobre el agua. En este caso, hermano, lo que nosotros tendríamos que hacer: tú obedece la orden de Dios, Dios se encargará de la promesa.
de cumplir sus promesas. Así que hermano, Dios cumplirá sus promesas, la cual, hermanos, Dios fue más que capaz para cumplir esas promesas en Abraham, y Él será en nosotros más capaz de lo que nosotros pensamos para poder cumplir las promesas hacia nuestra vida. Así que yo termino diciendo, y usted, mi querido hermano, ¿cuánto es capaz de obedecer a Dios? ¿Usted realmente ha obedecido a Dios en todo o solamente ha obedecido a Dios en lo que le conviene, hermano? Así que, hermano, tenemos nosotros que meditar en esto, pensar en eso. ¿He sido obediente o solamente he obedecido aquello que me gusta, aquello que me conviene, aquello que estoy de acuerdo, y lo que no lo he hecho? Pues usted sabe, hermano, yo solamente le invito que venga a los pies de Cristo, y que ahora que hemos considerado estas características de Abraham, que fue obediente, que no se aferró a lo terrenal, que para él lo más importante era lo espiritual, que no le negó a Dios lo que Dios le pidió, que fue probado y aprobó esa prueba, hermanos, y que era un hombre de fe, que era generoso, que era paciente, hermano. Entonces analicemos estas cosas y ahora, hermanos, también autoexaminemos nuestra propia vida. ¿Cómo he sido yo? ¿Soy un hombre de fe? Ya no digamos nosotros un héroe de la fe, no, hermanos. Quizá no lleguemos hasta allá, un héroe de fe, pero sí un hombre de fe, una mujer de fe. Un hombre, una mujer que sea capaz de obedecer a Dios, no importa la circunstancia, pero que seamos obedientes a Él. Si usted quiere ser obediente a Dios y alcanzar la bendición de Dios como Abraham, yo le invito que venga a Jesús, que doble sus rodillas, que se acerque a Él, y Él le va a ayudar también. Él también le va a bendecir a usted como lo bendijo a Él. Cumplirá sus promesas en usted como las cumplió también con Él. No importa dónde esté usted, no importa quién sea usted, no importa cuál sea la necesidad que usted tenga, Dios es grande y poderoso para obrar. Solo vengamos a Él, clamemos a Él, esperemos en Él, y no olvidemos la última característica de Abraham: paciencia. Paciencia para esperar que Dios es fiel para hacer. Vamos a orar a Dios y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude para poder ser obedientes a nuestro Dios. Bendito Padre, en el nombre de Cristo nos acercamos a ti. Señor, te damos muchas gracias, Dios Todopoderoso. Agradecemos a ti, Dios mío, el grande favor y Dios de los cielos, la grande misericordia que tú muestras hacia nuestra vida, Señor. Estamos aquí, Padre, para adorarte, estamos aquí para glorificarte, Señor, estamos aquí, Dios, para exaltar tu nombre. Padre eterno, estamos aquí, Dios de los cielos, para aprender de tu palabra, y hemos oído, Señor, ahora sobre la vida de Abraham, este hombre de fe, este héroe de la fe. Un hombre de fe, Padre mío, que parece que, Dios mío, la promesa que tú le habías hecho a él era, Dios mío, tan difícil de poder creerla, Dios mío, porque la circunstancia parecía todo lo contrario, Señor. Pero sobre todo, Padre, él confió, él creyó, él esperó, Padre mío, y así, Dios mío, pudo alcanzar, Dios mío, la promesa, verla resuelta, Dios eterno. Y por eso, Dios, te damos gracias, por eso te damos la gloria, Padre eterno, y rogamos en el nombre de Jesucristo que a nosotros también nos ayude, Señor, para que podamos, Dios eterno, ver las promesas, tus promesas cumplidas en nuestra vida, Padre. Danos la fe, danos la fuerza, danos la confianza, ayúdanos a ser obedientes como Abraham. Ayúdanos a no aferrarnos a estas cosas materiales, sino que, Señor mío, aferrarnos a lo espiritual, ver lo espiritual,
ver más allá, Dios, con ojos espirituales, Señor, esperando en ti siempre, Padre, en el nombre de Cristo, siendo pacientes. Padre, en tus manos está nuestra vida y a tu especial cuidado. Donde quiera que esté cada uno, Dios, que escucha, Dios, este mensaje, tu obra, contesta, Dios mío, su necesidad. Extiende tu mano de poder, Dios mío, no importa dónde estés, Señor. No importa quién sea, Padre mío, tú eres poderoso aquí y allá donde está cada uno, Señor. Oh Dios mío, escucha su oración, mira su necesidad, Padre mío, y contesta. Tú eres poderoso, eres grande. Las promesas, Dios mío, que diste a Abraham, Señor de los cielos, son promesas, Padre, que nos alcanzan a nosotros también, Padre mío. Y así, Dios, como fuiste con Abraham, Padre mío, puedes ser con nosotros, Dios. Aunque no somos dignos, Padre, pero tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tómanos en tus manos y guárdanos. Ahora, Padre mío, vamos a salir de tu casa, Señor. Te ruego, Dios, que mientras distantes estamos unos de otros, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor incomparable del Padre y la comunión y la participación con tu Santo y Divino Espíritu sea con todos, Señor, ahora y siempre. Amén, Señor. Amén. Ha sido un placer compartir contigo este momento con Dios. Si alguien que conoces está buscando ese momento en el que pueda conectar con Él, no dudes en compartirle este mensaje. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.